¿En qué estabas pensando cuando te me lanzaste encima? Estaba fingiendo, Francisco, estaba actuando. Ay, qué bien actúas, Rafael. ¿No será que me quieres traicionar y salvar a la vieja esa? Ay, si me quedaba tranquilo viendo cómo la golpeabas, ella iba a sospechar. Se supone que tengo que disimular, ¿no? ¿No quedamos en eso? A ver, ¿también vas a desconfiar de Rafael? Que hasta se dejó golpear para que pareciera que lo torturaron. Límpiate la sangre de cordero que hueles a animal muerto. Pues aunque te burles, ¿eh? Esta sangre la conmovió. Altagracia está cayendo en la trampa. Ahora resulta que la doña me aprecia y hasta se preocupó por mí. ¿Le sacaste algún nombre nuevo? No, todavía no. Pero si nos dejan toda la noche juntos, creo que seguirá confiándome cosas. Así que para mañana debemos saber quiénes son sus cómplices. Los que la van a acompañar en una fosa común. Emiliano. Emiliano, hijo, ¿estás aquí? Emiliano. Emiliano, hijo, te he llamado varias veces y no me contestas. Me manda directo al buzón. Por favor, regrésame la llamada o vente directo a la casa, ¿sí? Acá te espero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo era feliz aquí, era feliz en esta casa, era feliz contigo, Rafael. Era feliz en esta cama, en esta cama. Esta cama donde yo te adoraba, donde tú me adoraste a mí todas las noches. ¿Por qué nunca me di cuenta que estaba viviendo con un maldito violador? ¿Por qué? Me violaste a mí también, Rafael. Abusaste de mi amor, abusaste de mí. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo me voy a arrancar esto que siento por ti? ¿Cómo? ¿Sabe que fuiste un monkey? Sí, y no sé si algún día me pueda perdonar. No entiendo. Si quieres su perdón, ¿por qué estás haciendo todo esto? Para salvar a Leticia, precisamente. Por ella estoy haciendo todo esto. Sigo sin entender. Rafael, ya es hora de que regreses con Altagracia. Tienes que seguir tu teatrito. Actor. ¿Cómo estás? ¿Te recuperaste? ¿Tomaste algo de refresquito? ¿Te comiste el pollito? ¿Todo bien? Sí, todo Qué bien. bueno, necesitas energía, ¿eh? Vámonos. Órale. Gracias por quedarte conmigo toda la tarde. Lo hago con gusto. Y ya sabes, cuando necesites hablar o te sientas sola, búscame. También te puedo echar la mano con esta casototota. Sí. Ay, ha de ser el señor del súper. Ay, qué bueno que te lo Como traen. pedí el mandado, me lo traen acá. Hola, don Israel, pásele. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, no sea malito, póngame todo por ahí. Si es que tengo una visita acá en la sala. Muchas gracias, don Israel. Señora, ¿qué hace acá adentro? ¿Eh? Las estrellas tan bonitas como usted tienen que estar afuera, alumbrando el cielo, señora. Sale, pero métale el freno, ¿no? Porque se va a estrellar. ¿Cuánto le debo? No se preocupe, Yesenia. Yo regreso mañana y le traigo su cuenta. Y así la vuelvo a ver. Bueno, el de la tienda te comió con los ojos. Nunca falta el baboso, ya sabes. ¿Tú ya viste cómo los pongo en su lugar? No, sí. Eso ni dudarlo. Sé que respetas a Lázaro, pero... Pues es que estás bien guapa. No se puede negar que los hombres se siguen fijando en ti. Si supiera la cantidad de inquilinos que todavía preguntan por ti en la vecindad. Uf.
Oye, entonces sí, ya está confirmado, es un hecho. Tu papá empieza el tratamiento experimental. Ay, sí. Eso La es verdad es increíble. que, pues al fin ya tenemos mínimo una esperanza para mi jefe. Oye, ¿y cómo hicieron? Porque hasta donde sabía era un poco complicado, sobre todo los costos. Pues sí, sí fue complicado al principio y por eso nos habían dicho pues que iba a ser casi imposible que pues se metiera en ese tratamiento, pero pues en eso apareció, pues se le ocurrió a Adolfo. Pues Adolfo ya sabes cómo es. Se comportó como un héroe. Un héroe. Sí. Qué bueno. Sí, más que un superhéroe. Porque es que yo estaba tan emocionada que pues no sabía cómo agradecerle tanto que está haciendo y no, hombre, pues es un santo ese hombre. Ahora sí me estás preocupando, Mónica Eulalia. ¿Tan serio? ¿Por qué, Saúl José? Bueno, porque... Ven acá. Es que no está fácil tener que competir contra un santo, un superhéroe, que además es médico. Tengo al mejor abogado, al más guapo, inteligente. Y además Adolfo es un tipazo, es de mis mejores amigos. Y el único hombre que amo en mi vida eres tú. Mamá, ¿qué tanto buscas? Felipe me llamó para decirme que ya salió de su visita de la universidad. Creo que su campaña fue un éxito. Pues lo que sea que estén haciendo les está funcionando. Reunió a más de 200 estudiantes, pero ningún canal se atreve a pasarlo. Estoy cansada. Que descanses, mi amor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Y qué hace aquí? Está bien, déjelo entrar, pero por favor quédese pendiente por cualquier cosa. Gracias. Déjenos solos, por favor. Cualquier cosa yo le aviso. Gracias. ¿Qué haces aquí? Ya viste que tenemos un nuevo guardaespaldas, así que ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. No vine a discutir con Felipe. Necesito saber qué te dijo exactamente Altagracia antes de salir a su supuesto viaje. ¿Cómo que supuesto? Tengo mis razones para pensar que Altagracia no se fue de viaje. Creo que tu hermana puede estar en peligro. Altagracia, mírate. Estás muy débil. Ese tipo está logrando lo que quería. Yo nunca te había visto así. He estado peor y me he puesto de pie. Quizás deberías de hablar, confesarles quiénes saben de tu venganza y de quiénes son los monkeys. No quiero seguir ensuciando a más gente con todo este asunto. No tienes que preocuparte. Si, por ejemplo, le contaste a Braulio, ¿él sabe cuidarse solo? No voy a traicionar a nadie, Rafael. Soy una mujer leal con los que son leales conmigo. ¿Y yo, Altagracia? ¿Qué hay de mí, Que por ser tu socio y tu amigo, ahora estoy hasta las orejas metido en todo esto. Mira nada más cómo me dejaron. ¿No sabes que estuvieron a punto de meterme un tiro en la cabeza? Es lo que van a hacer si tú sigues defendiendo a los que están afuera. Eso es lo que quieres. Que me maten a mí. El problema no es que Altagracia no conteste. Es que Matamoros también anda desaparecido y no contesta su celular. Bueno, a lo mejor Matamoros se fue con mi hermana. A veces la acompaña a sus viajes por seguridad. Ok, suponiendo que hubieran salido de viaje. ¿Cómo se fue sin su pasaporte? Lo encontré en la recámara. Ay, Braulio, por favor, puede viajar dentro del país. ¿Y sin ropa? ¿Sin sus asistentes? ¿Sin cancelar las reuniones que tenía en la oficina? Dime, La única persona a la que avisó fue a ti, Regina. Mira, tú sabes muy bien que mi hermana está pasando por un momento difícil. Con la relación de Saúl y Mónica, todo ha sido complicado. Seguramente se fue para distraerse un poco. Estamos hablando de la doña. Ella no se rinde tan fácilmente. Si alguien conoce a mi hermana también como yo, eres tú. Te cuenta casi todo, así que... Me imagino que tú sabes que Mónica es... Su hija. Sí, lo sé. Y también que la sigue rechazando porque es hija de uno de los monkeys. Los mismos tipos que ella está buscando para vengarse de ellos. ¿Tú crees que le pasó algo con uno de ellos? Justo antes de que me arrestaran, tu hermana tenía uno de los monkeys en la mira. Quizá no quiso esperar que yo saliera y fue a buscar a ese asesino. ¿Sabes cómo llegué a donde estoy, Daniel? ¿Por qué soy dueño de un banco?
porque nunca me dejo engañar por nadie. Yo no te estoy engañando, Francisco, te lo digo en tu cara. ¿Sí? No estoy de acuerdo con lo que le estás haciendo a Altagracia. Perfecto. Pues tú solito te fregaste. De aquí no te vas a mover. No voy a dejar que le avises a nadie que tenemos Altagracia. Muchachos, no le devuelvan su celular. Y si se trata de escapar, pues mátenlo de una vez. Dispárenle sin preguntar. ¿Eh? Ah, ¿y sabes qué? Enciérrenlo en ese cuarto. ¡Órale! Ya. Nada de ya, órale. Adiós. A esta hora Leticia y yo estaríamos acabando de cenar, yendo a la cama. Sé que la amas mucho. ¿Y a ti? ¿Tú crees que haga algo para encontrarnos? Esos perros me obligaron a llamarla, a decirle que tuve que viajar por trabajo. Lo mismo hicieron conmigo. Ay, tuve que llamar a Regina. Altagracia, tenemos años de amistad. Tu sobrina va a la misma escuela que mi hijo. Ahora están enamorados. Si se casan, tú y yo seríamos familia. Y yo a mi hijo es lo que más amo en la vida. No quiero que crezca sin mí. Vamos a salir de esto. No, las horas siguen pasando. Bueno, ya pensaremos en algo. No puedo. En lo único que pienso es en mi mujer y en Emiliano, mi único hijo, mi sangre. En lo tanto que me necesita. Nunca pensé que iba a estar tan cerca de perderlo. No te preocupa tu familia. No piensas en ellos. Se me hace terrible que hayan dejado libre a Braulio Padilla. Sí, la ¿No verdad será que más sí. bien que Altagracia lo ayudó? Es lo más probable. ¿Y tú qué piensas hacer? Si lo que te preocupa es que pueda ir a reclamarle, eso no va a pasar. Yo te hice una promesa y la pienso cumplir. Bueno, por lo menos Braulio no está totalmente libre. El juez lo dejó ir solo mientras se saca el juicio. Mi amor, tú eres un gran abogado. Y yo sé que vas a meter a ese asesino a la cárcel. Sí. Sí, además contigo nada es imposible. Oye, en serio, no quiero irme, pero tengo que ir a ver a mi papá. Ni siquiera le he contado lo que pasó en el laboratorio. Claro, tienes una muy buena noticia que darles. Voy por las llaves del auto, ¿sí? Aquí te veo. Por mi familia es que estoy aquí, Rafael. Cuando los monkeys me quitaron todo lo que tenía y me dejaron solo a Regina, juré que iba a levantarme de ese suelo donde me dejaron. Fuiste muy valiente, Altagracia, pero ahora también tienes que salvarte. Si les dices lo que quieren, los nombres de la gente que sabe quiénes son los monkeys. Nunca. Eso nunca. Si se los digo, me van a matar. Y después se van a ir contra Regina, contra mi sobrina, contra la gente que amo. Ya Francisco nombra a Saúl. A lo mejor cumplen su palabra. Que no, Rafael. No. Los monkeys no tienen palabra ni piedad con nadie. Destruyeron mi vida de todas las maneras posibles. Todo eso pasó hace 20 años, Altagracia. Lo importante es salvarte ahora, recuperarte. Tú puedes hacerlo. Ve nada más en la mujer en la que te convertiste. Una gran empresaria, una gran señora. Sí, una gran señora que no pudo ser madre de su propia hija. ¿Qué dices? Sí, Rafael. Tuve una hija. No quiero que ella también la lastimen.
tampoco quiero que le hagan daño.